Testimonio de matrimonio restaurado. En terapia durante 10 años. Solo Dios me podía sanar. Yasmín, ¿cómo comenzó realmente tu viaje de restauración? Estaba claro para todos que nuestro matrimonio no iba bien. Mi esposo terrenal empezó a hacer trabajos extras y ya no pasaba mucho tiempo en casa. Ya no salía conmigo y sus hijas. Pasábamos todo el tiempo que teníamos juntos peleándonos, y para empeorar todo mucho, le llevé todos los problemas con mi esposo terrenal a mi analista. Había estado en terapia durante 10 años, y no sabía que solo Dios podía curarme. Entonces, un día mi esposo terrenal me dijo que se quería separar. Mi mundo se vino abajo. A pesar de todos nuestros problemas, nunca había pensado en separarme y no quería. Tampoco se me pasó por la cabeza que mi esposo terrenal algún día me pidiera la separación. Después de ir a otra cita con mi analista, decidí tener una conversación con mi esposo y confrontarlo, como sugirió mi terapeuta. Durante la conversación me dijo que quería tomarse un descanso y que iría a la casa de sus padres. Estaba tan desesperado por deshacerse de mí que se fue ese mismo día, sin llevarse nada, solo la ropa que llevaba puesta, y me derrumbé. Me sentí como si hubiera caído en un abismo sin fondo, sin luz y sin salida. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Yasmín, mientras lo buscabas de todo corazón? Siempre he tenido fe en Dios, y siempre lo he buscado en los momentos difíciles de mi vida, pero nunca tuve una verdadera relación con Él. Eso estaba a punto de cambiar. Unos días antes de que mi esposo terrenal se fuera de casa, abrí una Biblia que tenía en un instante polvoriento. Al azar y sin pensarlo, no tenía la costumbre de leer la Biblia. Abrí y leí un salmo, no recuerdo cuál exactamente, que me decía que tuviera fe. Entonces, tan pronto como mi esposo terrenal se fue de casa, busqué la ayuda de mis amigos y un compañero de trabajo me invitó a ir a su iglesia. Estaba cerca de mi casa, así que decidí ir. El primer día que fui allí fue un servicio de alabanza y oración, y escuché alabanzas que nunca olvidé. Restauración. No hay duda que Dios me estaba hablando para que no renunciara a mi matrimonio y a mi familia. Entonces comenzó mi viaje de restauración, incluso antes de encontrar RMI, y no fue ni fácil ni rápido. Descubrí RMI 2 meses después de eso. Un alumno mío que enfrentaba la separación me envió el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio en formato PDF. Leí el libro en 2 días y lloré a cántaros cada vez que lo leí. Aprendí lo culpable que había sido por el colapso de mi matrimonio y mi familia. Yo era muy conflictiva, orgullosa, independiente. Mi esposo terrenal hasta me dijo que yo era hermosa, inteligente, fuerte, independiente y que no necesitaba a ningún hombre. Pero no fue por mi dependencia de un salvador, sino por la actitud feminista que la mayoría de las mujeres tienen hoy. Dios comenzó a quitarme la venda de los ojos. Poco después de leer el libro de Restaure su matrimonio, dejé la terapia cuando vi que lo que ella me decía era tan opuesto a lo que Dios dijo y a lo que RMI me abrió los ojos. Después de leer el libro, busqué en el sitio web de RMI. Me inscribí para obtener el animador diario y comencé a tomar el curso 1. En un mes, mi relación con mi esposo terrenal comenzó a mejorar. Ya no peleamos, porque dejé de tratar de salirme con la mía, y realmente escuché. La siguiente mejora fue cuando vino justo después del año nuevo y tuvimos intimidad, lo cual fue enorme, porque ni siquiera podía soportar estar en la misma casa conmigo. Empecé a rogar a Dios que sacara todo el enojo de mi corazón, y mientras lo hacía, mi esposo terrenal comenzó a acercarse a mí, viendo que no era la misma persona que él había dejado. Pero hubo varias pruebas y fallé muchas veces y sentí que nunca iba a cambiar o dejar ir enteramente. Pero mi esposo celestial no se rindió conmigo. Con amor trajo más pruebas duras a mi vida que casi me hicieron rendirme, pero sabía que rompería la dureza de mi corazón. Y para suavizar el golpe, al mismo tiempo, siempre me enviaba algo como un informe de alabanza, una promesa o un mensaje de alguien que me hacía levantarme y seguir adelante en mi camino.
¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Yasmín, te enseñó el Señor durante esta prueba? Creo que la fe fue el principio más importante de mi viaje de restauración. Cada día crecía dentro de mí y poco a poco se fue superando el miedo a estar sola, como mi madre. También le pedí a Dios muchas veces que me hiciera sentir que el Señor era verdaderamente mi esposo celestial. No quería sufrir más. Aprendí lo beneficioso que era el ayuno y cómo mi diezmo significaría que el Señor me protegería. Y comencé a leer la Biblia de principio a fin, no solo fragmentos aquí y allá. He leído toda la Biblia una vez y estoy a la mitad de la segunda vez. Empecé leyendo los salmos y proverbios que usted proporciona todos los días y me enamoré de la palabra de Dios. Todos los principios de la vida están justo donde nos dices que están. Todas nuestras bendiciones y deberes están ahí. Es tan simple. Empecé hablando de Dios a mis hijas y enseñándoles a hablarle a Él como un Padre celestial y a llevarle todos sus miedos. También aprendí a hacer esto también. Y poco a poco me fui transformando sin darme cuenta. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Yasmín? El último año antes de la restauración pasó, sin duda, la peor etapa de mi camino. Mi verano, como lo llama Erin, comenzó cuando mi esposo terrenal se acercó a mí para regresar, pero aún no estaba lista. Entonces vino la prueba más grande. Lo vi con otra mujer. Al principio pensé que no era nada grave, pero luego descubrí que él ya le había presentado a la otra mujer a su familia como novia, y en su cumpleaños. Ella estaba en su fiesta. Mi peor miedo fue imaginado. Cuando descubrí que nuestras hijas la habían conocido y para protegerme se escondieron de mí. Mi reacción no fue muy buena. Me deslicé en una profunda depresión. Peor aún, volví a ver a los médicos por medicamentos y un nuevo psicólogo. Horrible. Perdí mucho debido a mi estupidez, pero fue después de todo que mi Señor me restauró. Siempre supe que solo Él podía curarme, y aunque busqué ser curada por los hombres, le pedí a mi esposo celestial que se deshiciera de todo eso, y Él me llevó a comenzar a ayunar. Poco después, no sé cuándo, comencé a sentirme cada vez mejor, y pude realizar todas mis tareas diarias nuevamente. Y lo más importante, mi esposo terrenal ya no era el centro de mi atención. Finalmente me había soltado. Esto fue claramente lo que se necesitó. Y dijo: si oyeres atentamente a la voz del Señor, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos tus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Éxodos 15:26. Yasmín, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? Sucedió en mi cumpleaños. Planeaba pasarlo sola con mis hijas. Planeábamos almorzar en un restaurante, luego ir al cine y finalmente compré un pastel para comer con ellos en casa esa noche. Como dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Durante el almuerzo, mi esposo terrenal llamó y me preguntó por qué estábamos almorzando en un restaurante cercano, y simplemente le dije que no quería hacer comida ese día. No recordaba que era mi cumpleaños y no quería decirle. Sin embargo, no estaba triste, sino agradecida por estar con mi esposo celestial y mis hijas. Fue entonces cuando mi hija mayor tomó el celular y llamó a su padre, y le preguntó si sabía qué día era. Luego recordó y me volvió a llamar. Se disculpó, me deseó feliz cumpleaños y me preguntó si podía invitarlo a comer pastel con nosotros esa noche. Estuve de acuerdo, y cuando vino trajo a sus padres, su tía y nuestros sobrinos. Después de ese día comenzó a venir más y más. Cuéntanos, ¿cómo sucedió, Yasmín? ¿Su marido acaba de entrar por la puerta principal? Yasmín, ¿sospechaste o pudiste decir que estabas cerca de ser restaurada? Un mes después de mi cumpleaños, eran vacaciones de verano, y nuestras hijas viajaban con los padres de mi esposo terrenal. Mientras no estaban, se enfermó bastante, y fui a cuidarlo. Estuve 3 días cuidándolo y me di cuenta de que, si él seguía saliendo,
Seguramente su novia lo habría cuidado, pero no pregunté. Después de eso empezó a invitarme a ir a la casa de sus padres, donde él vivía, y volvió a hablar de buscar un departamento para que volviéramos a vivir juntos. Hoy vivimos en una casa nueva. No solo nuestra casa nueva, también lo es mi esposo. Él va de compras para nosotros, arregla cosas y ayudó a pintar la habitación de nuestra hija. Lo asombroso es que sucedió tal como dicen las otras mujeres restauradas, cuando no esperaba que sucediera, cuando realmente ya no lo quería porque mi esposo celestial era todo lo que necesitaba o quería. Sucedió de repente y estoy tan feliz sola con mi esposo celestial. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Yasmín? Todo. Los libros Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, Una mujer sabia, Preguntas y respuestas, El animador diario y los cursos. En efecto, este ministerio nos enseña todos los principios para pasar por nuestro viaje de restauración. El hecho de que todo esto sea gratis para nosotros después de haber sido arruinadas por pagar enormes cantidades de dinero por una terapia que nunca me ayudó, sino que solo me perjudicó, es un gran testimonio del poder de la palabra de Dios y de que sus caminos son más altos que los nuestros. Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, dice el Señor, y mis caminos van mucho más allá de lo que puedes imaginar. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Te interesaría ayudar a animar a otras mujeres, Yasmín? Sí. De cualquier manera, Yasmín, ¿qué tipo de aliento le gustaría dejar a las mujeres? En conclusión, tener fe. Nunca abandonen sus matrimonios y sus familias. Son proyectos de Dios para tu vida. Sigue las enseñanzas de RMI, lee la Biblia, busca a Dios, siempre ante todo, y pídale que se convierta en tu esposo celestial. Enseña a sus hijos a confiar en que su Padre Celestial estará con ellos. Nuestro esposo celestial es maravilloso. Con él lo tenemos todo.